más de 12 años desde Danza de Dragones. Ante el inexorable paso del tiempo, descartando a Sanderson para que termine la saga, el auge de las inteligencias artificiales y una muchedumbre de fanáticos desesperados han provocado que muchas personas vuelvan la mirada hacia este tipo de herramientas como un plan de contingencia en caso de que George R.R. Martin no logre terminar Canción de Hielo y Fuego. Pero la pregunta es, ¿podría ChatGPT terminar Vientos de Invierno? Aquí la respuesta. El contexto y el estado actual de la saga ya lo expliqué en este video en detalle, así que no voy a adentrarme en eso, por lo que iremos directamente al grano. En primer lugar, ¿qué es ChatGPT? En caso de que alguien haya estado viviendo bajo una piedra los últimos tiempos. ChatGPT es una inteligencia artificial del tipo modelo de lenguaje, la cual permite realizar tareas como completar oraciones, responder preguntas o generar texto coherente. Para saber si es técnicamente viable que un modelo de lenguaje pueda escribir una novela manteniendo el estilo de un autor específico y tomando en cuenta libros previos, es necesario comprender cómo funcionan estos modelos de lenguaje. Cabe destacar primero que las inteligencias artificiales están avanzando a pasos agigantados aceleradamente, por lo que cada semana, inclusive cada día a veces, salen nuevas noticias que lo cambian todo. Así que la información que estoy presentando en este video probablemente quede desactualizada en no mucho tiempo. El proceso de trabajo de los modelos de lenguaje funciona de esta forma. Comienza con los datos de entrenamiento. Se tiene una gran cantidad de datos de texto provenientes de diversas fuentes como libros, artículos o cualquier otro texto disponible en una computadora o en un sitio web. Estos datos se van a utilizar para entrenar el modelo y entre más datos, por supuesto, mejor va a ser la capacidad de de responder preguntas, de generar texto y de cumplir con sus funciones por las que está diseñado. Mejor comprenderá las cosas, por así decirlo. Ahora bien, estos modelos de lenguaje se basan en redes neuronales profundas, las cuales están diseñadas para procesar secuencias de texto de manera eficiente. Y se llaman redes neuronales porque imitan el sistema y la dinámica de redes neuronales reales del cerebro, en donde cada neurona está conectada a otras a través de enlaces. Y entonces este modelo, en los enlaces de salida, el valor que estaba en la neurona anterior es multiplicado por un peso específico. Y estos pesos en los enlaces pueden incrementar o disminuir el estado de activación en neuronas adyacentes. También pueden haber funciones limitadoras en donde un valor no debe sobrepasar cierto límite antes de propagarse a otra neurona. De esta forma se controlan aspectos que no son tan importantes y otros que sí lo son, de acuerdo con el entrenamiento que se le ha dado al modelo. Y así comprende, por ejemplo, qué aspectos son relevantes de una entrada de texto dada. Toma los datos en bruto y dice, ok, esto de acá no es importante a pesar de que venga un montón de hablada. Estos puntos sí son muy importantes y con base en esto va modelando el resultado y razonando, por así decirlo. En un libro de George R.R. Martin, por ejemplo, podría identificar cuando hay 7 páginas describiendo un banquete y decir esto no es tan importante, porque dada su comprensión de las novelas, de la estructura y los elementos que suelen usarse en novelas y cómo funcionan cada uno de estos, podría determinar que esta descripción no es tan importante para la trama como si otras cosas. Si no tiene esta ponderación de aspectos y le damos un libro de George R.R. Martin, probablemente termina siendo una novela de 1200 páginas en donde en 800 se habla de banquetes y en el resto muere gente. Ahora bien, el punto clave es que estos sistemas aprenden a formarse a sí mismos. Esto en lugar de ser programados de forma explícita. Uno no la programa, por ejemplo, para hacer una oración en pasado participio, sino que ella misma aprende lo que es el español, aprende el lenguaje, aprende sus reglas y la puede hacer simplemente, porque aprendió con base en todo lo que recibió de entrenamiento. Por ello es que antes de que el modelo pueda ser útil es sometido a una fase de entrenamiento arduo. Bueno, aquí arduo entre comillas porque el sistema no se cansa, porque no es una persona, es un modelo de lenguaje. Con este entrenamiento el sistema comienza a identificar patrones, con lo que va a ir aprendiendo a predecir la siguiente palabra con base en una anterior, y esto le va a ayudar a alcanzar una comprensión general del lenguaje, incluyendo por supuesto gramática, sintaxis y semántica. Luego de este entrenamiento general el modelo se ajusta para la tarea específica que va a realizar. Si es un modelo de lenguaje enfocado en historia, entonces adicionalmente se le va a entrenar con datos de historia, con mucha historia. Esto lo adapta a esta área en específico y va a dar respuestas mucho más robustas y más completas. Y ahora, de forma similar a cómo funciona nuestro cerebro, el sistema no solo aprendió datos en sí, información que tiene ahí guardada y que luego saca cuando se le pregunta, sino que puede hacer inferencias. Si el sistema sabe, por ejemplo, que El Quijote es un libro clásico, y además sabe, por otra parte, que los libros clásicos deberían leerse al menos una vez en la vida, que no digo que esto sea así, nada más es un ejemplo, entonces infiere que El Quijote debe leerse al menos una vez en la vida. Yo sé que este ejemplo es muy básico, muy sencillo, pero así funciona extrapolándolo a todo lo demás. E inferencias mucho más complejas.
Y ya suficientemente entrenado se le puede pedir que complete oraciones, que genere texto, que genere inclusive una historia grande, como lo podría ser una novela. Y si el modelo en sí no permite generar tanto texto, podría pedírsele que lo haga por capítulos. Entonces yo lo voy diciendo capítulo 1, capítulo 2 y ahí voy generando todo el libro poco a poco. Lo ideal es que un modelo de lenguaje mantenga un aprendizaje continuo, entonces que él siempre en el tiempo siga aprendiendo y así va mejorando. Ahora bien, es importante decir que estos modelos de lenguaje no comprenden las cosas de igual forma que lo hace un ser humano. Funcionan con base en patrones y en estadística, por lo que además podrían cometer errores y darnos respuestas que pueden tener inexactitudes o, por ejemplo, respuestas no éticas, dependiendo de la configuración y las restricciones que se le hayan impuesto al sistema. Por lo que yo no le digo, redácteme un proyecto de ley y simplemente lo tomo y ya ahí está listo el resultado, sino que todo lo que se le pida debe pasar por un proceso de revisión, ajuste y mejora. Entonces, en resumen, sí, ChatGPT puede escribir un libro, puede hacerlo con el estilo del autor y puede tomar en cuenta libros previos. Por ende, ChatGPT podría terminar Vientos de invierno, Sueño de primavera y la saga en sí de Canción de Hielo y Fuego. Simplemente con los inputs aprende los recursos que utiliza Martin, su estilo de escritura, la continuidad de las tramas de cada personaje, y él va a continuar sus arcos argumentales y nos va a dar un resultado, como el tan ansiado libro Vientos de invierno. Y es que, en realidad, vamos más allá de que ChatGPT podría escribir Vientos de invierno, es que ya ocurrió. ChatGPT escribió ya Vientos de invierno y Sueño de primavera, ya terminó Canción de Hielo y Fuego, ya está. Adiós. Martin puede dejar de escribir si quiere, ya, listo, terminamos, ganamos. Vamos a hacernos una sopita y ver el amanecer de un universo agradecido. La creación de estos libros estuvo a cargo del desarrollador Liam Swain, perdón si pronuncié mal su nombre, que como mencioné utilizó este modelo de lenguaje para escribir no solo Vientos de invierno, sino también Sueño de primavera, teniendo ya entonces una versión del final de la saga. Para poder lograr esto, primero él le pidió al sistema para hacer el primer capítulo. Luego, con base en este, le pidió que hiciera el segundo capítulo y así hasta tener 45 capítulos. Festín de Cuervos, por ejemplo, tiene 46 capítulos, por lo que la extensión se aproxima bastante a la extensión de un libro normal de George R.R. Martin. Luego de tener los esbozos, devolvió estos a ChatGPT y le pidió esbozos más detallados, para luego utilizar estos como input para ya tener el capítulo completo. Y pues estos textos están disponibles en internet, los voy a dejar inclusive en la descripción de este video, tanto Vientos de invierno como Sueño de primavera, por si alguien tiene interés en leer esta versión y saciar un poco esas ganas de leer el libro ya real, que esperemos que George publique algún día. Personalmente no he leído estos textos, nada más leí un par de fragmentos para ver qué tal estaba. Y por supuesto no es igual que leer a George R.R. Martin, es completamente distinto. Se nota que está siendo generado por una inteligencia artificial, que esto puede que cambie en el futuro y que ya no haya distinción entre lo que hace una persona y lo que hace una máquina. Pero actualmente estos sistemas tienen limitaciones, inexactitudes como también mencionaba, que yo imagino que aquí esta persona se encargó de supervisarlo y de ir corrigiendo cualquier error que fuera detectando en estos esbozos. Pero aún y si ya no tuviera errores de este tipo y fuera un texto perfecto en cuanto a coherencia se refiere, el resultado estaría muy lejos de lo que George podría hacer o lo que cualquier persona podría hacer si hubiera un designado terminar esta saga si George lamentablemente muriera y no pudiera hacerlo. Porque por más compleja y sofisticada que sea una inteligencia artificial, y que lo siga haciendo en estos próximos años, que viene un crecimiento acelerado, aún me parece que estamos lejos de que estos sistemas tengan algo clave, que es sentimientos. A pesar de avances significativos en campos como la música, la pintura, la escritura y cualquier otro tema con el que se le entrene a una IA, no pueden sustituir completamente a un artista humano, porque al no tener emociones ni experiencias personales, no pueden infundir en el trabajo la profundidad emocional y subjetiva que aporta un ser humano. La IA nada más tiene información, no ha vivido nada de eso, no siente. Los conocimientos que tiene no le generan ninguna sensación ni emoción porque no representa ningún vínculo, porque no tiene forma de hacer vínculos emocionales. Además, la creatividad humana es diversa, contextual, influenciada por un montón de factores como pueden ser culturales, históricos, personales, que las IAs por supuesto no tienen, porque no han crecido en nada de esto, no han vivido nada de esto, simplemente son entrenadas con textos. Y aunque estas pueden producir obras impresionantes para algunas personas, tomando en cuenta que son máquinas, que cada vez lo pueden hacer de una mejor forma, carecen de momento de capacidad de innovación y de creatividad humana. Esa conexión emocional que el arte humano puede inspirar en otros humanos no existe. Por lo tanto, esta visión artística, todo este terreno sigue siendo inexplorado para los modelos de lenguaje y cualquier inteligencia artificial que exista actualmente. El resultado va a estar muy lejos de lo que pueda hacer el escritor propiamente, porque sí, la IA detecta patrones,
y con base en eso hace cosas similares. Pero imagínense por un momento que Tormenta de Espadas no ha salido todavía y que le damos Juego de Tronos y Choque de Reyes para que genere ese tercer libro. ¿Ustedes creen que sería remotamente similar y con el nivel que tiene Tormenta de Espadas? Él ya ha escrito el verdadero. Yo creo que ni por asomo hubiéramos tenido algo parecido a La Boda Roja, porque eso no surge de una predicción basada en patrones previos, surge de la persona en sí. Una IA no va a predecir lo que un autor piensa escribir a futuro porque, pese a que analice todo lo que se puede a sus textos, no tiene esa experiencia que tiene el autor, ni ha vivido lo que ha vivido, y terminará siendo algo muy genérico, que puede que respete la estructura de la novela y un montón de reglas más que existen para que una novela sea buena, pero recuerden también que de la imperfección es que nace el arte, y eso es algo que una IA está muy lejos de conseguir. Y sí, crear textos de todo tipo con ChatGPT, jugar, hacer un montón de cosas con este modelo de lenguaje es algo fascinante. Yo lo uso todos los días y es y será una herramienta que está siendo un punto de inflexión en lo que es el estilo de vida de las personas. No estamos conscientes todavía del nivel al que van a cambiar las cosas gracias a estas inteligencias artificiales. Traerá, por supuesto, cosas buenas, cosas malas, pero que vino a cambiarlo todo es algo incuestionable. Pero no podemos comenzar a tomar este tipo de resultados como algo equiparable o superior inclusive a lo que puede hacer una persona, porque técnicamente es impresionante, pero en cuanto al contenido artístico no hay nada. Pero, en fin, que muchas veces estamos ya enterrando al pobre George y en realidad él está ahí muy contento, muy sano, y aún sigo creyendo que él puede darnos Viento de Invierno y Sueño de Primavera. Cada vez parece menos probable, pero yo sigo teniendo fe. Y cuando finalmente en noticia literaria yo diga George R.R. Martin terminó de escribir Vientos de Invierno, les diré, tuve fe. Sueño de Primavera es otra historia, pero no la descarto. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Ustedes comenten qué opinan acerca de este tema, especialmente porque en concreto estas cosas relacionadas a inteligencias artificiales son cuestión de mucho debate y tienen puntos muy subjetivos en los que cada persona se va a crear su propio criterio condicionado por su forma de ver el mundo. Muchísimas gracias a toda la gente que apoya el canal, que comenta, que da su buen like, que comparte, especialmente a los miembros. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto.